Existe una famosa leyenda que mencionaba un tesoro espiritual, el cual era una perla capaz de conceder cualquier deseo, incluso la posibilidad de que dos bestias de diferentes especies pudieran tener un bebé, así que, aquel hombre de cabello negro, estaba deseoso de encontrarlo, pues así podría cumplir el anhelado deseo de su amada de tener hijos. Su amada, es una hermosa zorrita blanca, y aparte es la prota que, aunque anhelaba mucho la maternidad, no deseaba tener descendencia con ese hombre, pues no quería un hijo que fuera una mezcla entre un zorro como ella y una bestia feroz como él, pero a pesar de ello, el hombre de cabello negro persistía en su propósito, pues, aunque su amada no fuera una tigresa como se esperaba, él se conformaba con que fuera una hembra, su hembra. Esto llevó a la prota a cuestionarse cómo habían llegado a ese punto, ya que en realidad no habían conversado mucho, o al menos no lo suficiente. Sin embargo, el hombre estaba decidido a formar una familia con ella, y para cumplir su propósito tenía a su amada encerrada en una jaula. Y bajo aquella luna llena, en una humilde pero linda casa, aquel hombre había regresado con su amada y éste le pregunta si seguiría enojada con él, y más porque ambos habían llegado a un acuerdo, vivir juntos el resto de sus vidas, pero la prota se cuestionaba cuándo fue que ella había acordado eso con él, pero aquel hombre le recuerda que sucedió cuando él era un recién nacido, cuando él era un mimado y malcriado cachorro. Así que, ahora la prota sabía que debido a la promesa que le hizo, ella ya no podía escapar de él, por lo que, ya colmada la paciencia, estaba muy molesta por las desgracias que este hombre le había causado, pero él, con una mirada intimidante, le recuerda que él le prometió devolverle el favor, y eso ha estado haciendo todos estos años al ayudarla a cumplir su deseo. Y nuestra prota, que estaba un poco asustada ante la intimidante presencia de aquel hombre, es liberada de su jaula por él, pero con la condición de que ella regrese a su forma original, pero la prota, terca y caprichosa, se rehúsa a hacerlo, así que aquel hombre, mostrando sus afilados dientes, le asegura que no llegará muy lejos. Sin embargo, en lugar de devorarla como una presa, comienza a lamerla. Así que, la prota, toda ruborizada, le ruega que se detenga, pero el hombre parece tener otras intenciones, y para evitarlo, ella se transforma nuevamente en humana, pero él continúa lamiendo sus brazos y cuello como si se la fuese a comer, hasta que la tumba en la cama, y le asegura que no es un cazador y que no necesita ejercer mucha fuerza, por lo que los besos apasionados aparecieron llevando a la prota a un punto sin retorno. Y antes de darse cuenta, la presa está siendo devorada por el cazador, y no lo digo literal. Finalmente, el hombre se despoja de su ropa, revelando un cuerpo espectacular, y este con dulzura, le recuerda a la prota que ahora ella es todo lo que él tiene, por lo que le suplica que no lo rechace, advirtiéndole que él podría morir por falta de su amor, y la prota, al saber que posiblemente le darán como cajón que no cierra, su corazón late acelerado y se pregunta cómo llegaron a esa situación. Pero para entender el origen de esta inusual relación, debemos retroceder mucho en el tiempo, cuando había dos grandes montañas gobernadas por un poderoso tigre, y justamente en una de esas montañas, había un monte donde no habitaban ni humanos ni tigres que la gobernaran, ideal para que pequeños animales pudieran vivir en paz. Y uno de esos era una familia pobre de zorros, siendo mitad hombre y mitad bestia, y en ella había nacido la prota, la cual tenía 11 hermanos y era la más joven de todos. Además, era diferente al resto, ya que, a diferencia de sus hermanos y sus padres, ella era albina. En un día común y corriente, los padres de la prota estaban a punto de cruzar la colina, y los 11 niños estaban en marcha, se escuchaban gritos, peleas y risas, como era habitual, así que, la madre de la prota les recordó a todos que debían tener cuidado en el camino. Sin embargo, la prota, siendo la más pequeña y la más agotada, con sus pequeños pies que no podían seguir el ritmo de los demás, pero en eso, quedó atrapada en una de las rocas, y a pesar de sus intentos por liberarse, no pudo hacerlo. Desesperada, rápidamente trató de llamar a su madre y hermanos, pero fue inútil, ya que estos continuaron con su camino, pero la prota, cuando finalmente logró liberarse, no pudo alcanzarlos y se convirtió en una niña desamparada en medio del bosque, y al verse sola, recordó que no debía llorar, pues seguramente sus padres y hermanos tenían una buena razón para dejarla, pero, aún así, mantuvo la esperanza de que algún día regresarían por ella. Y así pasó el tiempo en ese bosque. La prota tuvo que presenciar las estaciones cambiar en ese lugar, convirtiéndose ahora en una bella jovencita, y que a pesar de estar sola, siempre persistía y luchaba por sobrevivir en ese entorno. Pero afortunadamente, en el bosque había buenos recursos, y más en verano, haciendo que la prota con felicidad e ilusión esperara con ansias disfrutar de sus uvas favoritas, aunque aún así, deseaba que su familia le hubiera enseñado a cazar cuando era pequeña. Lamentablemente el destino los separó muy rápido.
De repente, la prota notó una gran sombra en el cielo que traía consigo una ráfaga de viento, y mientras intentaba descubrir qué sucedía, unas gotas de sangre caían del cielo, y finalmente, se dio cuenta de que era un águila real que llevaba consigo una presa, pero la dejó caer, y la prota al investigar encontró un pequeño tigre herido. Conmovida, decidió ayudarlo al ver que aún estaba vivo, aunque gravemente herido. Y al detallarlo, notó que tenía patas delanteras grandes y fuertes, haciendo evidente que es un tigre, pero la prota supuso que era un gato montés, aunque aún así se le hacía raro su aspecto, pues no lucía como uno, será porque no lo es, pero ella pensaba que tal vez era un híbrido como ella, haciendo que le agarrara más cariño y lo llevara a su casa. En su hogar, la prota curó al tigre, colocándole hierbas en las heridas, haciendo que éste finalmente abriera sus ojos, revelando unos ojos dorados encantadores, haciendo que la prota no pudiera evitar llorar por eso. Al anochecer, mientras dormían juntos, el tigre, al despertar, se dio cuenta de que la prota era muy joven, y no era tan inteligente como él pensaba, pues eso de que ella piense que es un gato montés es súper absurdo. Así que, mientras este miraba fijamente a la prota, y con una cara de seriedad exclama que estaba a punto de comerla, mostrando su naturaleza traviesa y salvaje desde pequeño. Con el paso de los días, el pequeño tigre creció y se veía más saludable gracias a los cuidados recibidos, y aunque la prota aún creía que su nuevo compañero era un gato montés, le traía mucha fruta deliciosa y lo consentía mucho, pero el pequeño tigre se rehusaba a comer, ya que obviamente los tigres no suelen preferir la fruta como parte de su dieta. Así que, la prota para evitar que éste muriera de hambre intenta darle de comer, pero recibía era una mordida por parte del pequeño tigre, que solo les causaba cosquillas debido a sus pequeños colmillos, y mientras tanto, el pequeño tigre anhelaba carne y se mostraba molesto por eso, e incluso ya se imaginaba devorando las manos que lo cuidaban, pero para ello, sería paciente hasta que llegara el momento adecuado. Pero la prota, que parecía que tenía una gran paciencia, soportaba todas las travesuras del tigre, e incluso lo cargaba como si fuera su mascota y hasta le hizo una canasta para llevarlo consigo mientras buscaba frutas en el bosque, pero a pesar de lo tremendo que era el tigre, la prota disfrutaba de la compañía de su nuevo amigo. En una tarde soleada, con la comida agotada en casa, la prota se prepara para recoger uvas en la montaña, pero al notar una gran sombra, descubre que su compañero tigre ha crecido más de lo esperado, y a pesar de su sorpresa, la prota intenta llevarlo en su canasta, pero se da cuenta de que es demasiado pesado para ella cargarlo. Así que decide ir por las cosas y dejarlo atrás, pero aquel pequeño no está de acuerdo y se siente molesto por quedarse, y debido a los constantes maullidos, la prota se da cuenta de que al final tendrá que ir acompañada, ya sea que le guste o no. Y en esas montañas, repletas de árboles, frutas y arbustos, el tigre iba tan rápido que la prota apenas podía seguirle el ritmo. Pero repentinamente, un águila vuela sobre ellos y el tigre la reconoce de inmediato, pues fue él quien lo abandonó cuando era pequeño, por lo que sale a toda prisa detrás de él, dejando a la prota que apenas podía contener el aliento, y ella cuando finalmente intenta reunirse con su pequeño compañero de nuevo, se da cuenta de que éste ha desaparecido. Entonces, el pequeño tigre, al ver de cerca al águila, lo reconoció de inmediato, por lo que el águila, al descender del arbusto, se transforma rápidamente en un hombre, y este hombre, aparentemente un sirviente, llama al pequeño señor y expresa su alegría por verlo, pero esa alegría no fue mutua, pues el pequeño tigre seguía molesto por haber sido abandonado al nacer, pero por lo que dijo aquel hombre, lo hizo pensando en el futuro. Y aunque el tigre no estaba del todo convencido, el águila promete cuidar su secreto de ahora en adelante, y estará allí para él, dispuesto a ser llamado cuando sea necesario, así que el pequeño le dice que le sirva con sinceridad, pero él intuye que el águila es un tramposo y que lo abandonará en cuanto tenga la oportunidad. En eso, el hombre águila, con su aguda vista, nota a una mujer buscando desesperadamente al tigre, y éste al verla, la menosprecia desde lejos, calificándola de tonta y desastrosa, así que el águila, acostumbrada a actuar impulsivamente, sugiere que si a su señor no le agrada la mujer, él puede deshacerse de ella con facilidad, pero ante esta sugerencia, el tigre, ya crecido, le advierte que será él mismo quien se encargará de la mujer en el futuro, por lo que nadie podía tocarle ni un cabello. Al caer la tarde en el bosque, el hombre águila, temeroso del tigre, se ve obligado a pedir perdón y clemencia, así que el tigre, con benevolencia, decide perdonarlo esta vez, pero le exige que para la próxima le traiga carne para comer, al mismo tiempo que se marcha, por lo que el hombre águila, como buen sirviente, reconoce el potencial del pequeño tigre y demuestra curiosidad por lo que le deparará el futuro. Y la prota, mientras aún seguía buscando al pequeño tigre, estuvo todo el día buscando por todos los rincones,
pero al final, no pudo encontrarlo, así que estaba muy triste y con lágrimas en los ojos. Se sentía muy inútil por no haber protegido a su pequeño compañerito. Pero en eso, un pequeño rugido se escuchó, y cuando la prota se dio cuenta era aquel tigre que estaba enfrente de ella, así que, toda emocionada, suelta su bastón y rápidamente se va y abraza a su pequeño, y este mientras tanto, no entendía la razón para tanto escándalo. Una vez en casa, la prota yacía enferma en la cama, lo cual desconcertaba al pequeño tigre, pues recién habían regresado de la montaña, y al verla, se cuestionaba cómo podía estar así, pensando que ella no debería morir de esa manera, y la prota, como si leyera su pensamiento, le asegura que estará bien y se recuperará pronto. En ese momento, se escucha la llegada de alguien, y era un hombre que estaba preocupado por el estado de salud de la prota, así que, había traído algo de comida para darle, y aunque la visita fue inesperada para la prota, estaba feliz de ver a aquel hombre, pero el pequeño tigre, no estaba tan contento con esa visita, pues como si estuviese celoso no permitía que aquel extraño se acerque a ella. Sin embargo, la prota lo calma explicándole que es solo un amigo. Al ver al pequeño tigre, el hombre se sorprende, llegando a llamarlo bastardo, y a pesar de que la prota le pareció extraño eso, pues para ella su pequeño compañerito lo ve como un simple gato salvaje. El hombre tenía sus dudas sobre la verdadera naturaleza del animal, pero como no estaba del todo seguro, decide cambiar de tema y ofrece preparar una deliciosa sopa para la prota, e incluso llegó a darle de comer en la boca, y a colocarle toallas húmedas en la frente, con mucho cariño, lo que incomoda al pequeño tigre. Y mientras el hombre limpiaba y preparaba las toallas para la frente de la prota, él pensaba que eso que estaba haciendo lo haría ganar puntos, pero que mejor se baje de esa nube, pues de repente, percibe la presencia de un ser imponente detrás suyo y al girarse, se encuentra con la mirada amenazante del pequeño tigre, haciendo que aquel hombre rápidamente vea su vida pasar por delante de sus ojos. En eso, aquel hombre que parece ser que es como una ardilla por su cola esponjada y sus pequeñas orejas, abre la puerta de la habitación de la prota y exclama que ese bastardo le hizo algo, al mismo tiempo que llamaba a la prota un zorro estúpido. Supongo que lo dirá por tener a un depredador viviendo con ella. Y la prota, que estaba sorprendida y confundida por lo que ocurrió con aquel hombre ardilla, se quedó pensando en lo que él dijo, y mientras tanto, el pequeño tigre estaba muy cómodo por todo el desastre que causó, por lo que se acerca a la prota como manera de consuelo, y ésta al verlo y debido a las palabras que dijo aquel hombre ardilla, se preguntaba si su pequeño compañero en verdad era un tigre, y de ser así, todo este tiempo ella estuvo conviviendo con su propio depredador. Y aquel pequeño tigre, mientras las palabras de la prota le retumbaban por la cabeza, agradecía el hecho de que ella fuera una idiota por todavía creer que él es un gato montés, aunque estaba consciente que tarde o temprano, ella al final se daría cuenta, pues entre cielo y tierra no hay secretos que se escondan, por lo que el pequeño tigre sabía que tenía que convertirse en humano para que así la prota no se dé cuenta cuál es su verdadera identidad. Y en aquel bosque, aquel pequeño tigre estaba haciendo lo más que podía para transformarse en un humano, pero por más que lo intentaba, seguía siendo un tigre, y es que eso era de esperarse, pues a la final, él todavía es un cachorro, por lo que le faltaba fuerza para poder convertirse en un humano, así que no tiene de otra que llamar al hombre águila, y este rápidamente aparece, y traía consigo varios trozos de carne para que el pequeño tigre pudiera comer. Entonces, ante la pregunta del pequeño tigre, el hombre águila le explica que para convertirse en un humano necesita usar energía acumulada en el cuerpo, y esta se acumula lentamente con el pasar del tiempo, y aunque aquel pequeño tigre ya sabía muy bien esa parte, aún así, quería ir por más, pues tenía prisa en convertirse en humano. Así que, aquel pequeño tigre con toda su furia le exige a su sirviente que no lo engañe y que es mejor que le dé una manera rápida y simple de poder transformarse en humano, por lo que aquel hombre águila, al encontrarse en aquella terrible posición, exclama que él intentará hacerlo, y mientras miraba a su alrededor, se da cuenta que esa pequeña montaña es adecuada porque había varios espíritus pequeños de donde sacar energía. A la mañana siguiente varias canastas con frutas, verduras, tallos habían aparecido, y la prota al despertar se percató de estas y le impresionó mucho, pues al estar ella enferma en ningún momento pudo recoger nada de eso, y más porque habían verduras que nunca antes había visto, pero de todos modos ella le preocupaba saber dónde estaba su pequeño compañerito. En eso escuchó una voz llamando a la maestra, y la prota al voltear, se da cuenta que un pequeño niño con otra canasta de frutas estaba junto a ella, y al verlo más detalladamente con sus ojos dorados y su cabello negro afirma que él es su pequeño compañero. Y ante aquella escena, para la prota fue toda una sorpresa, pues no se imaginaba que su pequeño amiguito fuera un hombre bestia al igual que ella, pero eran buenas noticias, pues ahora la conversación podía ser más fluida entre ambos y las cosas podrían ser diferentes,
Por lo que la prota, para salir de dudas, rápidamente le pregunta si él es un gato montés y que cuántos años tenía. Así que aquel pequeño niño, con una cara que causa ternura, exclama que no recordaba su edad y que probablemente sí sea un gato, pues no tenía ningún recuerdo de su vida anterior, haciendo que a la prota le conmueva escuchar eso, y con una cara de compasión siente pena ajena por él y por las cosas que le habían pasado. Así que, la prota, que finalmente se presenta como Soba, exclama que ahora deben estar uno al lado del otro y que al menos eso será hasta que él crezca, así que por los momentos él se puede quedar con la prota, siendo para aquel niño una gran alegría y lo demuestra al abrazarla, al mismo tiempo que dice que él se llama Dawi, y yo me llamo Teresumo Manguas, mucho gusto. Entonces, la prota le pide a su pequeño compañero que por favor cuide de ella en el futuro, pero, aún así, había algo que le inquietaba, y es que le parecía un poco extraño solamente saber el nombre de aquel niño. Pero la prota se conformaba con eso, y más bien estaba alegre al saber que ahora ambos podían hacerse compañía mutua, y según su linda e ingenua imaginación, todo podía ser diferente ahora que Dawi estaba en su forma humana, pues probablemente podrían hacer más cosas juntos, como las tareas del hogar, o podrían ir a la montaña a recoger bayas, aprovechando de que según la prota, Dawi es un gato montés. Él podrá cazar carne para los dos, haciendo que para la prota, ahora que tenía compañía, el tiempo pasara más rápido que cuando ella estaba sola, pero lástima que no todo sería tan lindo como ella se lo imaginaba. Luego, la prota, al recordar esos momentos, sus lágrimas empezaron a caer y a confundirse con aquel río, y más al ver que aquel pequeño compañero ya no era tan pequeño, pues había crecido y ahora la miraba de una manera como que si quisiera darle pero no consejos. Y aquel hombre, que desde entonces no dejaba a la prota ni un momento, solo hizo que ella se diera cuenta que el tiempo realmente pasó volando, pues han pasado 20 años desde que ella conoció a Dawi, y si se preguntan cómo han podido estar tanto tiempo, es porque los hombres bestias viven mucho tiempo, así que para ellos 20 años no es demasiado tiempo, pero sí para que Dawi finalmente alcanzara la mayoría de la edad y nos permita deleitar nuestros ojos un rato. Así que, ahora la prota tenía frente a ella a un enorme y musculoso hombre de cabello negro y ojos dorados, y este es demasiado sobreprotector con ella, así que le advierte que el lago donde están era muy peligroso porque se desconocía su profundidad, pero la prota, haciendo su berrinche, exclama que ella ya lo sabía pues ha estado varias veces en ese sitio. Pero nada que salga de la boca de la prota detuvo a Dawi de agarrarla y decir que lo mejor es regresar a casa, pero la prota no está muy de acuerdo con eso y su berrinche lo demostró, pero lo que no se dio cuenta es que sin querer se resbaló y cayó en aquel profundo lago. Y la prota, mientras que estaba en lo profundo de aquel lago, se preguntaba en qué momento su pequeño compañerito dejó de ser tan pequeño, y por qué ahora él la está tratando como si ella fuese una niña chiquita, o acaso se le olvida que ella es mayor que él. Pero aún así, la prota le seguía teniendo mucho cariño, que incluso a veces le gustaba jugar con él, por lo que intenta salir para sorprenderlo, pero no se da cuenta que aquel hombre ya venía a su rescate, así que la toma por la muñeca y la pega junto a él para luego sacarla de allí. Y una vez afuera, la prota, aun siendo la damisela en peligro, le tocó escuchar el regaño de Dawi y como éste le había advertido que tuviera cuidado, pero ella no hizo caso, haciendo que la prota esa escena le pareciera un poquito graciosa. Pues esa preocupación era en vano, ya que ella es una buena nadadora y hasta ahora no ha tenido ningún problema en aquel lugar, no como yo que le doy vuelta a la piscina agarrado de la orilla para no lucir mis habilidades en natación, los envidiosos dirán que no sé nadar. Pero, aún así, Dawi no estaba allí para correr riesgos, por lo que exclama que deben regresar rápido a casa antes de que ella se enferme, pero la prota estaba confiada de que eso no pasaría, aunque lo mejor es que esta vez haga caso, pues ya sabemos el historial de la prota y las enfermedades, y más porque él no estaba dispuesto de que su hembra se quedara ahí sola para cazar, y más cuando hay muchas cosas peligrosas por la noche rodeando en el bosque. Entonces, Dawi exclama que deben regresar a casa y lo primero que la prota debe hacer es llegar a bañarse con agua tibia antes de que pesque un resfriado, por lo que la toma en sus brazos y se la lleva a la fuerza. Y la prota, al estar aún en los brazos de aquel hombre, se preguntaba en qué momento el pecho de Dawi era así de ancho y en qué momento fue que le creció, y más curiosidad le daba de que ella nunca ha visto a Dawi en su forma de bestia desde que era un niño, entonces para ella no había forma de saber si es un gato salvaje como ella creía o si acaso era verdad que era un tigre. Más tarde, en la casa de la prota, esta estaba tomando un baño de agua tibia, y tal parece que aquel hombre tenía razón en cuanto a pescar un resfriado, y aunque la prota le recuerda que no había razones para que la esté regañando pues ella es mayor que él, Dawi tiernamente le dice que solamente lo hace para cuidarla, y más porque recientemente se han visto muchos humanos por ese sitio colocando trampas, siendo un peligro para todos los animales de aquel lugar.
Y una vez que Dawi se marcha para hacer la cena, la prota se quedó en aquella bañera un poco asustada, pues no tanto por lo de los cazadores, sino porque Dawi cada día se ha vuelto más raro con ella, además que se comporta de una manera muy inusual. Así que la prota se preguntaba en qué momento él empezó a ser un hombre, pero ya sea que lo dice de buena o de mala manera, la prota se recordaba a sí misma que entre ellos no podía pasar nada, pues Dawi y ella son familia. Bueno, eso ya es el siguiente nivel al de solo somos amigos. Al anochecer, la prota mientras dormía, estaba teniendo una pesadilla, pues mientras corría y corría sin parar, trataba de evitar de que una horrible bestia la atrape, pero por más que lo intentaba, parece que al fin y al cabo iba a caer en las garras de esa bestia. Y justo cuando pide ayuda, unas manos la abrazan por detrás y ella al voltear se da cuenta de que era un hombre de cabello negro y este le da un beso muy apasionado, pero, a pesar de que ambos estaban compartiendo saliva, la prota no reconocía quién era él, aunque para nosotros es más que obvio de quién se trata. Pero tal parece que no era la primera vez que soñaba con él, pues incluso lo llamaba el hombre de sus sueños, hasta creía que juntos tendrán lindos bebés, y harán cositas que mejor dejar en la imaginación, pero lo más importante para ella, es que ya no estará sola, pues se imaginaba una vida feliz junto a él. Entonces, aquel hombre mientras le besaba el cuello a la prota, empezó a lamerla y a desvestirla, haciendo que a la prota le palpitara, pero no el corazón. De repente, cuando iban a empezar con la acción, ella lo detiene y le pide que lo haga despacio, pero inesperadamente. En ese momento el hombre que tenía frente a ella se convirtió en una bestia que la miraba fijamente, y esa bestia era un tigre, que estaba sobre ella con intenciones de devorarla toda. Así que la prota, toda sudada e inquieta por la pesadilla que tenía, rápidamente fue despertada por Dawi, y este le pregunta si había tenido otra pesadilla, pero en ese momento, casualmente esa mirada que él tenía era la misma mirada intensa de aquel tigre de sus pesadillas, por lo que la prota aún soñolienta. Rápidamente le pide a él que se alejara, mientras que lo llama tigre, haciendo que Dawi se sorprendiera al pensar de que tal vez ya la prota lo sabía todo, por lo que intenta calmarla colocándola en su pecho. Y la prota cuando pudo volver a sus sentidos, le explica a Dawi sobre la pesadilla que había tenido sobre el tigre, por lo que él, muy dulcemente le explica que no hay razón para temer, pues al final, en el lugar donde estaban no había ningún tigre, así que todo estará bien y lo mejor es olvidarlo. Así que, mientras el principal sospechoso se mostraba indiferente ante aquellos rumores, la prota seguía tratando de excusar de que aquella bestia de la que tanto hablaban eran cazadores que estaban por ahí, así que estaba decidida de que no será la comida de nadie, por lo tanto, tenía pensando en marcharse. Pero, en eso Dawi, todo controlador, le pregunta para dónde se supone que ella pensaba irse, así que la prota exclama que tiene que ir a ver al monje, y aunque aquel hombre no estaba muy de acuerdo, pues parece que tenía sus razones para no confiar en él, no tenía de otra. Y muy adentro de la montaña, en una zona que parece que está rodeada de mucho bambú, la prota, mientras se dirigía al monasterio, tenía que aguantarse a Dawi que constantemente le estaba diciendo que no confiara en aquel monje y que lo mejor era regresar a casa, pues había una cueva cerca de allí y en ese lugar ambos vivieron algo aterrador. Además, no se sabía con certeza cuál era la identidad del monje. Pero, la razón para que Dawi señalara la cueva, es que hace 7 años, en invierno, cuando había escasos recursos en aquella montaña, la prota pensaba que tal vez era algún mapache que le robaba lo poco que quedaba de provisiones, así que deseaba hablar con él, por lo que Dawi le sugiere que vaya al monasterio y hable con el monje para que éste hable con el mapache, y se pueda llegar a alguna solución al respecto. Así que la prota, aunque reconoce que era una buena idea, exclama que, por ser invierno, el monje probablemente no esté solo, así que, Dawi al usar sus ágiles ojos de tigre, se da cuenta que en aquel sitio en el que estaban, había una cueva, por lo que exclama que probablemente en esa cueva es donde estaba el monje rezando. Y ambos al entrar a dicha cueva, el único eco que se escuchaba eran las gotas de agua al caer, así que la prota trataba de ver si el monje estaba en ese lugar, pero al ver que hacía mucho frío y estaba oscuro, quería irse, pero Dawi exclamó que caminará un poco más. Y al llegar más adentro de la cueva, tal parece que si había motivos para querer irse, y es que estaba repleto de serpientes en ese lugar, y casualmente, entre una de ellas había una serpiente blanca, así que la prota rápidamente la reconoció, pues esa es la serpiente que siempre sigue al monje. Por lo cual, la prota al ver tantas serpientes, se preguntaba qué había pasado con el monje, pero en eso, Dawi le dice que mire hacia arriba pues frente a ella tenía una enorme serpiente que era demasiado grande y estaba justo enfrente de ellos mirándolo fijamente, así que la prota, muy valiente ella con sus grandes poderes que de seguro destrozará aquel monstruo, se pone enfrente de Dawi y le suplica a la serpiente que por favor acabara con ella, pero que a él no lo lastime.
Pero Dawi, que obviamente sabemos que no necesita ninguna clase de ayuda pues es capaz de destruir todo lo que hay en aquel lugar, estaba feliz al ver la preocupación de la prota, por lo que exclama que no hay razón para temer, pues aquellas serpientes no pueden atacarlos y como evidencia, una mirada bastó para que aquellas serpientes de miedo empezaran a retirarse de ese lugar. Y una vez que las pequeñas serpientes se fueron, ahora solo quedaba el enorme monstruo que estaba enfrente de ellos, pero Dawi exclama que no hay razón para temer pues no estaba viva, pues es simplemente la piel de una serpiente, pues como ya se sabe las serpientes longevas mudan de piel una vez cada 100 años, entonces probablemente alguien cambió de piel recientemente. Así que, la prota mientras se secaba las lágrimas porque pensaba que tal vez se iba a ir a tomar un café con San Pedro, se preguntaba qué hacía esa enorme serpiente ahí, pero en eso, se le prendió el foco y se imaginó que tal vez aquella serpiente era el monje. Pues había escuchado que el monje ha vivido en ese lugar por mucho tiempo, además, el monje no ha envejecido ni un poco en las últimas décadas, por lo que se puede explicar el hecho de que ha mudado de piel periódicamente para no envejecer. Y Dawi, al escuchar eso, se preguntaba si en verdad la prota nunca había visto el verdadero ser del monje o si acaso no sabía qué bestia era él, haciendo que la situación se tornara muy extraña, por lo que le dice a la prota que en el futuro cuando ella vaya al monasterio, debe asegurarse de estar acompañada por si acaso. Y la prota, que desde ese momento siempre ha estado acompañada por Dawi, aún no ha podido ver el verdadero cuerpo del monje y la idea de que sea una serpiente realmente la asustaba, pero no tanto, pues al fin y al cabo la prota le tenía mucho cariño y respeto, pues aquel monje ha estado con ella desde que era una niña, así que la ayudó a sobrevivir en aquella montaña sola. Pero, aunque eran claros los rumores sobre el monje y las pruebas para sospechar que aquel monje era una enorme bestia, la prota aún seguía pensando que él es una buena persona y más porque la ayudó por mucho tiempo, pero ya sea que los rumores sean ciertos o no, la prota se sentía segura, pues tenía un fortachón con ella para protegerla. Una vez llegado al monasterio, la prota que estaba sentada frente al famoso monje, al verla, rápidamente le pregunta si seguía soñando con que la persigue un tigre, al mismo tiempo que miraba a Dawi que estaba escuchando todo detrás de una puerta, así que la prota, mientras le contaba cómo en sus sueños a veces llegaba a acostarse con aquel tigre, y terminaba hablando del resto de sus problemas, la tensión entre el monje y Dawi cada vez se hacía más intensa. Por lo que el monje agarra lo que parece ser una olla y la golpea con un palo, exclamando que todo se debe a la falta de energía, pues ella está en celos, dejando a la prota confundida, pues hasta capaz y no sabe a qué se refiere, pero de igual manera no hay nada que preocuparse, pues tiene un lindo gatito que le puede explicar con lujos y detalles. Pero, tal parece que no habrá clases privadas, pues la prota ante aquella pregunta, exclama que ella sabía perfectamente lo que es estar en celos, pues es una adulta, así que, toda inocente y linda exclama que hay que cerrar la puerta con llave cuando eso sucede, haciendo que Dawi que estaba al tanto de aquella conversación, soltara una sonrisa por lo ingenua que puede llegar a ser la prota. Y aunque el monje no sabía cómo hallar las palabras para explicar lo torpe que es al pensar esas cuestiones, pregunta quién era la persona que le dijo esa mentira, y la prota le comenta que fue su amigo, el hombre ardilla, al mismo tiempo que se pregunta cómo está él y qué ha sido de su vida, desde entonces, pero el monje con una tensa cara, le pregunta si acaso ella no sabía la verdadera razón por la que su amigo dejó la montaña. Y justo en ese momento, Dawi los interrumpe y le dice a la prota que es hora de irse a la casa, pues no había nada interesante que ella deba escuchar en ese momento. Pero, hay algo que se me olvidó contarles, y es que la razón para aquella tensa relación entre el monje y Dawi, es que justamente 7 años atrás en aquella cueva, cuando la prota se marchó y Dawi quedó a solas, agarró a la serpiente blanca e intentó mandarla al otro lado, pero justo en ese momento, detrás de la piel de la enorme serpiente, aparece el monje, y le pide a Dawi que por favor se detuviera y que soltara a la serpiente. Pero, a pesar de las súplicas, Dawi quería cobrar su venganza por haber asustado a la prota, por lo que el monje rápidamente le pide que se detenga y le recuerda que la serpiente que tiene en la mano, es de azufre. Pero a él se le olvida que tiene enfrente a una enorme y poderosa bestia, así que podrá ser cualquier serpiente de azufre, de plomo, de cobre, lo que sea, nada de eso podrá afectar a Dawi, y tampoco le importaría decirle a todo el mundo lo que el monje llevaba a cabo en secreto. Y el monje furioso ante aquella amenaza, exclama que sabía quién era Dawi y lo que él quería, pero, a no le importaba en absoluto, así que, le ofrece al monje no revelar sus oscuros secretos, siempre y cuando de ahora en adelante, se mantenga alejado de la prota, a menos que quiera terminar arrastrándose en el suelo por el resto de su vida. Y fue debido a aquel día que la situación entre el monje y Dawi se volvió cada vez más intensa,
por lo cual, el monje constantemente debía medir sus palabras ante la prota, y en eso, justo cuando ella se levanta para despedirse, el monje recordaba como todos aquellos animales que vivían ahí en la montaña tranquilamente. Un día simplemente se fueron para no regresar, o peor, fueron devorados, así que no quedaba más nadie en aquella montaña, por lo que el monje discretamente detiene a la prota y en voz baja le dice que era cierto el rumor de que había un tigre merodeando por esos lugares. Y la prota, al escuchar lo que tanto tiempo se ha negado a aceptar, se asusta al pensar que tal vez todo este tiempo era verdad que había un tigre, por lo que nuevamente tenía planeado irse de aquella montaña lo antes posible, y más difícil le parecía creer el hecho de que ese hombre que llevaba consigo tanto tiempo y la cual tenía una identidad desconocida, podía ser lo que ella tanto temía, pero tal parece que Dawi había escuchado esa conversación y ya sabía cómo evadirla. Mientras la prota estaba caminando rumbo a su casa, las últimas palabras del monje le retumbaban la cabeza, y más porque éste le dijo que debía revisar debajo de un árbol de cerezo que estaba frente a su casa, pues ahí encontraría la respuesta de todo. Así que la prota, pensando en eso, trataba de calmarse diciéndose a sí misma que de seguro el monje se estaba burlando de ella, que tal vez era alguna clase de broma, aunque al mismo tiempo le asustaba pensar de la posibilidad de que todo lo que el monje le dijo haya sido verdad. Y en eso, Dawi, mientras extiende su mano a la prota, hace que ésta se asuste, por lo que él le pregunta la razón para tener esa cara, pues lucía muy pálida. Así que, este ya se imaginaba que el monje lo delató, y como Dawi parece que sabía cómo evadir la culpa y cómo jugar con la mente de la prota, le dice a ella que puede ser probable eso de que el monje sea una serpiente, y de ser así, la prota correría peligro, pues de seguro aquella enorme serpiente puede comérsela de un solo bocado. Pero la prota, al escuchar eso, exclama que el monje no sería capaz de lastimarla, pero en eso, Dawi le dice que de seguro el monje le habrá dicho que en aquella montaña es cierto de que había un tigre, y quizás ese tigre estaba muy hambriento. Y bueno gente, hemos llegado al final de este manga, déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre esta extraña relación, suscríbanse que es gratis, no olviden dejar su like y su comentario para una segunda parte, los quiero mucho, no vuelvan con su ex tóxico, y hasta un siguiente vídeo.